Siguiendo la trayectoria de Abraham, en la Biblia. Vídeo número 80. Siguiendo la trayectoria de Abraham, es una serie de vídeos, donde se detalla lo que la Biblia enseña acerca del patriarca, Abraham. Desde el capítulo 11, de Génesis, hasta el capítulo 25. Se detalla, versículo por versículo, comenzando en el capítulo 12. En este vídeo de hoy, vamos a estar meditando acerca de Génesis 18:23 de la Biblia, y también acerca de Génesis 18:24, comenzando con Génesis 18:23. Génesis 18:23, dice: Y se acercó Abraham a Yahvé, y dijo, destruirás también al justo con el impío. Génesis 18:23. Los detalles de Génesis 18:23. Este versículo da a entender que, ya Dios había concluido la investigación, a nivel humano, de la cual hablamos en vídeos anteriores, para determinar la situación verdadera de Sodoma, Gomorra y otras 3 ciudades pequeñas. Pues, las palabras de Abraham, en este versículo, sugieren que, ya Dios había determinado que, esos 5 conglomerados de personas, merecían castigos. En los detalles de los versículos anteriores, dijimos que, esto implicaba que Dios tomaría medidas drásticas, si la situación era tan mala, como se le había comunicado. Pero Dios quería que Abraham entendiera que cualquier acción de Dios era justificable. Recordemos que Dios conocía 100% a Abraham, y sabía cómo él iba a reaccionar. Por eso, Dios presentó su justicia a nivel humano, de acuerdo al entender de Abraham. Génesis 18:23 da inicio a lo que algunos exégetas llaman la oración de Abraham. El patriarca comprendió que Yahvé tenía visualizado todo el panorama de los pecados que se estaban cometiendo en Sodoma y en Gomorra. Abraham comprendió que Sodoma y Gomorra eran, ciertamente, pozos de inmoralidades, y sin ningún arrepentimiento. Seguramente, Abraham ya había oído hablar de estas ciudades, y posiblemente había tenido encuentros con algunas de las víctimas. Pero Abraham no estaba convencido del todo que todos los que moraban en Sodoma y Gomorra eran malos, según el punto de vista de Dios. Abraham quería salvar a su sobrino Lot y a su familia, y a todos aquellos que pudieran encontrarse en las 2 ciudades, y que, en verdad, no cometían injusticia delante de Dios. En estos pasajes de Génesis capítulo 18, Abraham no mencionó a Lot, quien, junto con su familia, estaba residiendo en Sodoma. Pero la preocupación de Abraham, seguramente, era causada, mayormente por Lot y su familia. En su mente, Abraham visualizaba a Lot su sobrino, como un hombre que, en ningún modo, merecía el castigo de los sodomitas inicuos. La pregunta de Abraham a Yahvé, ¿destruirás también al justo con el impío?, valientemente, presentó un dilema ético. Raras veces, existe un lugar tan completamente malo, que no incluye algún justo, entre ellos. Si existían personas justas en Sodoma y Gomorra, podía Dios justificar imponerles el mismo castigo a ellos que a los malos. En una guerra, esto se llama daño colateral, y la idea es repugnante. En la guerra actual entre Israel y Hamas de Gaza, hay muchos daños colaterales. Pues, muchas personas civiles, mayormente niños, mueren debido a esa guerra. Y muchas viviendas son destruidas. Es que, en una guerra, muchas veces, hay daños colaterales que no pueden evitarse. Al fin y al cabo, las guerras son ejecutadas por humanos imperfectos. Pero Dios no es imperfecto, y Él ha de tener un estándar más alto que un humano. Abraham, en su preocupación por Lot y su familia, y otros justos que pudieran vivir en estas ciudades, presentó a Dios una cuestión ética. Para Abraham, quizá la posibilidad de hacer daño a los inocentes hubiera podido hacer que Dios cambie sus planes. Ya hablamos de una herramienta que Abraham estaba por configurar, para usarla como un método, donde él evaluaría el número de los inocentes en las 2 ciudades. Y así determinar la justicia a tomar. Con la pregunta de Abraham, ¿destruirás también al justo con el impío?, él dio inicio a la herramienta de la que hablamos en Génesis 18:21. Con la cual, Abraham se propuso establecer como parámetro el mínimo número de justos que harían inconveniente toda medida de intervención en contra de Sodoma y Gomorra. Como dijimos, este fue un diseño muy sabio, el que propuso Abraham a Dios,
de establecer un número mínimo de justos. Pues con ese diseño, se pudo determinar si la disciplina o castigo que Dios tenía en consideración contra Sodoma y Gomorra se la merecían. ¿Qué gran abogado era Abraham? ¿Por qué permitió Yahvé que Abraham hablara a él con tanta franqueza de expresión? En primer lugar, porque Dios se daba cuenta de que Abraham estaba angustiado. En vida, Abraham fue un amigo de Dios, ver Santiago 2:23. Para nosotros, es reconfortante saber que Yahvé es comprensivo cuando le hablamos con franqueza, como sucedía en el caso de Abraham. Dios es un oidor de oraciones, y la oración de Abraham a favor de Sodoma y Gomorra, el Señor estaba presto para escucharla. Pues Yahvé se interesa por nosotros. En segundo lugar, Abraham actuó como un abogado defensor a favor de Sodoma y Gomorra. No importa la severidad de los hechos cometidos, toda persona culpable de delitos merece ser representada por un defensor. Esto es aún más notable en delitos cometidos contra Dios. Porque siendo el Señor el juez de toda la tierra, Génesis 18:25, para Dios, es importantísimo que un acusado, ante él, esté representado por un defensor. ¿No es Jesucristo nuestro defensor? Ver 1 de Juan 2:1. Todo seguidor de Jesucristo debe estar orgulloso de que Jesucristo es un abogado nuestro en esta vida. Mis hermanos y hermanas, Dios no es injusto para destruir al justo junto con el impío. Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Por eso, nosotros que tratamos de obedecer a Dios, podemos tener toda la confianza de que el Señor nos cuidará de todo mal y de toda injusticia. Todos nosotros, los que tratamos de obedecer a Dios, y tenemos a Jesucristo en nuestros corazones, para que Él abogue, constituimos la novia de Cristo, y ésta será evacuada, antes de que la ira de Dios caiga sobre los desobedientes. Actualmente, la Iglesia, todos los salvos juntos, necesita estar preparada para cuando llegue el arrebatamiento, y luego vendrán las bodas del Cordero. Pues, Jesucristo no cambia, y su promesa sigue en pie. Hasta aquí con Génesis 18:23. Ahora vamos a meditar acerca de Génesis 18:24. Este versículo dice: quizá haya 50 justos dentro de la ciudad. Destruirás también, y no perdonarás, al lugar, por amor a los 50 justos que estén dentro de él. Génesis 18:24. Los detalles de Génesis 18:24. En este versículo, Abraham comenzó, en lleno, su herramienta de depuración, con la cual él se propuso establecer como parámetro el mínimo número de justos que harían inconveniente toda medida de intervención en contra de Sodoma y Gomorra. Como dijimos, este fue un diseño muy sabio, el que le propuso Abraham a Dios, de establecer un número mínimo de justos. Pues con ese diseño, se pudo determinar si la disciplina o castigo que Dios tenía en consideración contra Sodoma y Gomorra se lo merecían. Abraham aquí actuó como un experto abogado. Abraham actuó como un defensor natural, ya que él no estudió leyes en una institución. Él presentó un dilema ético, y lo especificó. Su herramienta consistió en escoger un número, en este caso, 50, y le preguntó a Dios si él no perdonaría las ciudades, por el bien de 50 justos. Cuando expuso el tema de los 50 justos, posiblemente Abraham dibujó una línea en la tierra, o en la arena, y formuló las preguntas: ¿cruzará Dios esa línea y llevará a cabo la injusticia de destruir los 50 justos? ¿No perdonará la ciudad por el bien de los 50? Veamos esto también. Abraham pudo haber actuado de defensor de otra manera. Él pudo haber sugerido que Dios protegiera a los justos, mientras castigaba a los culpables. Veremos en el capítulo 19 que esto fue lo que Dios hizo, y también Dios hará esto durante el arrebatamiento. Pero, en cambio, Abraham escogió una estrategia más radical: pedir a Dios que perdone a toda la población, culpable e inocente, basado en la presencia de algunos justos que residan en esas ciudades. Veremos que Dios estaba dispuesto a perdonar a toda la población si se hubieran hallado de 50 a 10 justos. No hay maldad en Dios. En el enjuiciamiento de Sodoma y Gomorra estuvieron en acción varios atributos característicos de Dios. Nuestro Creador no es un ser ni un juez severo. Él opera bajo un ambiente de bondad o benignidad, en donde intervienen, en él, la sabiduría, el amor
La mansedumbre, paciencia, piedad, caridad, prudencia, templanza, etc. Por eso, es que Yahvé estaba dispuesto a perdonar a toda la población de Sodoma y Gomorra, con tan solo encontrar de 50 a 10 personas justas. La justicia de Dios es uno de los atributos más importantes de Él, según aprendemos en la Biblia. Muchas veces, distinguir la justicia de Dios de su santidad o su bondad parece algo difícil. Cuando decimos que Dios es justo, estamos diciendo que Él siempre hace lo que es correcto. Y que lo hace sin parcialidad ni prejuicio. La justicia de Dios es la expresión natural de su santidad. Cuando leemos que Dios es justo, se nos asegura que sus acciones hacia nosotros están en perfecto acuerdo con su naturaleza santa. A diferencia de los hombres, Dios no está sujeto a nada fuera de sí mismo. El atributo que conforma la justicia de Dios es la base para la apelación de Abraham a Dios por las ciudades de Sodoma y Gomorra. En la terminología judicial de nuestros días, Dios no estaba dispuesto a actuar únicamente sobre la base de rumores. Entendemos que Dios lo sabe todo. Sin embargo, desde nuestro punto de vista, Dios quiere que sepamos que Él actúa con justicia. Por lo tanto, cuando Dios juzgó a Sodoma y a Gomorra, lo hizo justamente porque eran realmente malvadas. Con referencia a Sodoma y Gomorra, Dios quería que Abraham fuera parte de lo que él estaba haciendo. Si Dios iba a actuar con justicia, él simplemente estaba actuando consecuentemente con su carácter. Pero la participación de Abraham también fue coherente con su pacto con Dios y con el objetivo de este pacto. Más que todo, la participación de Abraham afincó el concepto de que Dios no actuó con injusticia en el juicio de Sodoma y Gomorra. Abraham actuó como un representante humano, defensor de Sodoma y Gomorra, y Jesucristo vivió como un humano, para hoy actuar como un abogado nuestro, delante de Dios, allá en el cielo. De esto es que nos habla 1 de Juan 2:1, en la Biblia. Hasta aquí con el vídeo de hoy. No se pierda el resto de los vídeos acerca del capítulo 18 de Génesis. De aquí en adelante, los versículos restantes de Génesis capítulo 18 están entrelazados. Veremos cómo el patriarca Abraham estuvo abogando por Sodoma y las demás ciudades. Cuando Jesucristo regrese a llevar al pueblo de Dios a su reino espiritual, Abraham recibirá las bendiciones que él se merece. Que Dios bendiga a usted ricamente.